Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y farándula. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un vídeo que prepárense, porque va a dar mucho de qué hablar. Sí, así como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Pero no de la forma en la que estamos acostumbrados. Olvídense de los halagos, de las alabanzas a su indiscutible atractivo físico y de los piropos que le dedicamos cada vez que aparece en pantalla. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un terreno mucho más escabroso, un terreno donde las tensiones se disparan y las emociones explotan. Hoy vamos a hablar de la explosiva reacción de Can Yaman, y de algo que al parecer, él prefiere que no se mencione. Una revelación impactante que ha sacudido los cimientos de su imagen pública. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy, pero que muy interesante. Y antes de que se me olvide, como siempre, quiero invitar a todos los que son nuevos por aquí a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos el chisme fresco, jugoso y sin pelos en la lengua. Así que dale al botoncito de suscribirse y no te quedes fuera de la familia. Bien, ahora que ya estamos todos listos y preparados, vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete hoy. La verdad es que al principio dudé mucho sobre si debía hacer este vídeo. No me gusta generar polémica gratuita, y mucho menos dañar la imagen de nadie. Pero al final decidí que era importante abordar este tema, porque creo que es relevante para entender mejor la figura de Can Yaman y las complejidades de la fama. Además, creo que es importante que se conozcan todos los lados de la historia, no solo la versión edulcorada que a veces nos venden los medios. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues bien, como saben, Can Yaman ha alcanzado una fama estratosférica en los últimos años, gracias a su talento actoral y, seamos honestos, a su innegable atractivo. Series como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Sus fans lo adoran, lo siguen a todas partes y están dispuestas a defenderlo a capa y espada. Y en general, Can Yaman siempre ha cultivado una imagen de chico bueno, simpático y cercano a sus fans. Sin embargo, detrás de esa fachada de chico perfecto, parece haber una realidad mucho más compleja. Una realidad que Can Yaman ha intentado ocultar, pero que inevitablemente ha salido a la luz. Y es que en los últimos tiempos han surgido una serie de incidentes y declaraciones que han puesto en tela de juicio su imagen pública y han desatado una ola de críticas en su contra. Uno de los puntos más controvertidos ha sido su actitud hacia algunas fanáticas, a las que se ha acusado de tratar de forma despectiva e incluso humillante. Circulan vídeos y testimonios en las redes sociales que muestran a Can Yaman negándose a tomarse fotos con algunas fans, respondiendo de forma brusca a sus preguntas o incluso haciendo comentarios inapropiados sobre su aspecto físico. Estos incidentes han generado una gran indignación entre sus seguidoras, que se sienten decepcionadas y traicionadas por el actor. Muchas de ellas han expresado su frustración en las redes sociales, acusándolo de ser un creído, un engreído y un mal agradecido. También se le ha criticado por su comportamiento en algunas entrevistas, donde se le ha visto arrogante y poco humilde. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto, a eso que Can Yaman, según dicen, prefiere que no se mencione, las acusaciones de machismo y misoginia. Sí, así como lo oyen. A Can Yaman se le ha acusado de hacer comentarios sexistas y de tener una actitud machista hacia las mujeres. Estas acusaciones se basan en algunas declaraciones que ha hecho en entrevistas y en su comportamiento en público, donde se le ha visto, en ocasiones, tratando a las mujeres como objetos sexuales. Por ejemplo, en una entrevista, se le preguntó sobre la química que tenía con sus compañeras de reparto, y él respondió que la química se basa en la libido. Este comentario fue considerado por muchos como inapropiado y sexista, ya que reducía la relación entre actores a una simple cuestión de atracción sexual. Además, se le ha criticado por su obsesión con su imagen física y por promover un ideal de belleza poco realista entre sus seguidores. Can Yaman es conocido por su musculoso cuerpo y por su cuidado aspecto, y a menudo publica fotos y vídeos en las redes sociales mostrando sus entrenamientos y sus rutinas de belleza. Si bien no hay nada de malo en cuidarse, algunos consideran que su obsesión con el físico puede ser perjudicial para sus fans, especialmente para los más jóvenes, que pueden sentirse presionados a cumplir con sus estándares. Es de belleza. Pero la cosa no termina ahí.
Otro tema que ha generado mucha polémica en torno a Can Yaman es su vida amorosa. Como saben, el actor ha tenido varias relaciones sentimentales de alto perfil, que han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Una de sus relaciones más mediáticas fue con la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta y rodeada de rumores y especulaciones. Se dijo que la ruptura se debió a las exigencias de la familia de Diletta, que no aprobaba el estilo de vida de Can Yaman, pero también se habló de infidelidades por parte del actor. Lo cierto es que la ruptura con Diletta Leotta no dejó a Can Yaman en muy buen lugar, y muchos lo acusaron de haber utilizado la relación para ganar popularidad en Italia. También se le criticó por su actitud después de la ruptura, ya que se le vio de fiesta y divirtiéndose poco después de haber terminado su compromiso. En resumen, la imagen de Can Yaman se ha visto seriamente dañada en los últimos tiempos, y el actor ha tenido que hacer frente a una ola de críticas y acusaciones. Pero, ¿cuál ha sido la reacción de Can Yaman ante todo esto? Pues bien, al principio el actor intentó minimizar las críticas y negar las acusaciones. En algunas entrevistas dijo que todo era un malentendido y que sus palabras habían sido sacadas de contexto. También afirmó que las acusaciones de machismo eran absurdas y que él siempre ha respetado a las mujeres. Sin embargo, a medida que las críticas se intensificaban, Can Yaman optó por una estrategia diferente: el silencio. El actor dejó de dar entrevistas y de pronunciarse sobre el tema, y se centró en su trabajo y en su vida personal. Esta estrategia, sin embargo, no fue del todo efectiva, ya que las críticas y las acusaciones siguieron circulando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos incluso interpretaron su silencio como una confirmación tácita de las acusaciones. En los últimos meses, Can Yaman ha intentado limpiar su imagen y recuperar la confianza de sus fans. Ha participado en proyectos solidarios, ha mostrado una actitud más humilde y cercana en las redes sociales y ha evitado hacer comentarios polémicos. Sin embargo, el daño ya está hecho y será difícil para el actor borrar por completo la imagen negativa que se ha creado en torno a él. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues bien, creo que este caso nos enseña que la fama puede ser muy volátil y que es importante mantener los pies en la tierra, incluso cuando se está en la cima. También nos recuerda que los ídolos no son perfectos y que todos cometemos errores. Lo importante es reconocer esos errores y aprender de ellos. Y por supuesto, nos muestra la importancia de ser respetuosos con los demás, especialmente con aquellos que nos apoyan y nos admiran. En resumen, hemos visto cómo la imagen de Can Yaman, un actor que parecía tenerlo todo, se ha visto empañada por una serie de incidentes y acusaciones. Hemos analizado las críticas que ha recibido, su reacción ante ellas y los intentos que ha hecho para limpiar su imagen. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de este caso. Y bien, amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que aquí en este canal siempre les traemos el chisme fresco y sin pelos en la lengua. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la situación de Can Yaman. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de las acusaciones contra Can Yaman? ¿Creen que es justo juzgarlo por sus errores? ¿O creen que se merece todas las críticas que ha recibido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, pero esperen, que el chismecito no ha terminado. Abran bien los ojos porque la cosa se pone aún más jugosa, asterisco asterisco. Después de este resumen inicial, que como ven, es solo la punta del iceberg, vamos a sumergirnos en las profundidades del caso Can Yaman. Porque, a ver, no nos vamos a conformar con rascar la superficie, ¿verdad? Ustedes, mi gente chismosa, merecen conocer todos los detalles, los entresijos, las verdaderas razones detrás de esta tormenta mediática. Asterisco asterisco, profundizando en las acusaciones.
más allá de la libido ***. Empecemos desmenuzando esas acusaciones de machismo y misoginia. No se trata solo del comentario sobre la libido, que, ojo, ya fue bastante polémico y desafortunado. Hay que analizar el contexto general. Kanyaman ha mostrado patrones de comportamiento que sugieren una visión despectiva o inferiorizante de las mujeres. Aquí entran en juego testimonios de personas que han trabajado con él, declaraciones en otras entrevistas, a veces sutiles, a veces no tanto, y su propia imagen en redes sociales. Porque, seamos honestos, las redes sociales son un escaparate donde los famosos proyectan la imagen que quieren, pero también, a veces, dejan entrever su verdadera personalidad. ¿Qué tipo de contenido comparte Kanyaman? ¿Cómo se dirige a sus fans femeninas? ¿Qué tipo de comentarios hace sobre otras mujeres en la industria del entretenimiento? Analizando todo esto podemos hacernos una idea más clara de si las acusaciones de machismo tienen fundamento o son simplemente exageraciones. Y no olvidemos el tema de la cosificación. Kanyaman es un hombre muy atractivo, eso es innegable. ¿Pero cómo utiliza esa imagen? La explota para obtener beneficios a expensas de las mujeres. Fomenta una cultura de objetivación en la que el valor de las mujeres se reduce a su apariencia física. Estas son preguntas importantes que debemos hacernos. ***, el drama Diletta Leotta, un culebrón con implicaciones ***. La relación con Diletta Leotta fue un verdadero culebrón mediático. Desde el anuncio de su romance hasta la abrupta ruptura, todo fue seguido con lupa por la prensa del corazón. Y por supuesto, la ruptura generó un sinfín de especulaciones. Más allá de los rumores de infidelidad y las supuestas presiones familiares, hay que analizar cómo Kanyaman manejó la situación. ¿Fue transparente y honesto con el público? ¿Se mostró respetuoso con Diletta después de la ruptura? ¿O por el contrario, aprovechó la situación para seguir alimentando su propia fama? Algunos argumentan que Kanyaman no tuvo la culpa de que la relación terminara. Que simplemente fue una víctima de las circunstancias. Otros, sin embargo, creen que él tuvo un papel importante en el desenlace y que su comportamiento posterior a la ruptura dejó mucho que desear. Y aquí es donde entra en juego la percepción del público. ¿Cómo ven sus fans la relación con Diletta? ¿Creen que fue una relación genuina o una simple estrategia de marketing? La opinión pública, en estos casos, puede ser muy influyente y afectar la imagen de un famoso de forma irreversible. ***, la reacción de Kanyaman, silencio o estrategia, ***. La estrategia del silencio que adoptó Kanyaman después de las primeras críticas fue muy comentada. Algunos lo vieron como una forma de evitar echar más leña al fuego. Otros como una admisión de culpabilidad. ¿Fue una buena estrategia? Depende de cómo se mire. Por un lado, el silencio le permitió alejarse del foco mediático y centrarse en su trabajo. Por otro lado, alimentó las especulaciones y dejó que las críticas siguieran circulando sin ofrecer una respuesta. En los últimos meses, como ya mencioné, Kanyaman ha intentado limpiar su imagen. Ha participado en proyectos solidarios, ha mostrado una actitud más humilde y cercana en redes sociales, y ha evitado hacer comentarios polémicos. ¿Es suficiente? ¿Logrará recuperar la confianza de sus fans? La verdad es que el tiempo dirá. La imagen pública es algo muy delicado y difícil de reconstruir. Requiere un esfuerzo constante y genuino. No basta con hacer buenas obras o mostrar una sonrisa en redes sociales. Se necesita un cambio real de actitud y un compromiso sincero con el respeto y la igualdad. ***, el papel de los medios y las redes sociales, amplificadores de la crítica ***. No podemos hablar de este caso sin mencionar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales. Ambos han jugado un papel fundamental en la difusión de las críticas y las acusaciones contra Kanyaman. Los medios tradicionales han cubierto la historia de forma exhaustiva, a veces con sensacionalismo, a veces con objetividad. Pero en general han contribuido a mantener el tema en la agenda pública. Las redes sociales, por su parte, han sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de rumores, especulaciones y ataques personales. Los fans y los detractores de Kanyaman se han enfrentado en debates acalorados, a menudo cargados de odio y violencia verbal. En este contexto, es importante ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en Internet es verdad. Hay que verificar las fuentes, contrastar la información y evitar dejarnos llevar por las emociones.
Asterisco asterisco más allá de Kanyaman, un reflejo de la sociedad asterisco asterisco. El caso Kanyaman es más que una simple historia de chismes y farándula. Es un reflejo de los problemas y las contradicciones de nuestra sociedad. Las acusaciones de machismo y misoginia nos recuerdan que la lucha por la igualdad de género aún no ha terminado. Que todavía existen actitudes y comportamientos que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres. La obsesión con la imagen física nos muestra la presión que ejercen los medios y la sociedad sobre las personas para que se ajusten a ciertos estándares de belleza. Estándares que a menudo son poco realistas e incluso perjudiciales para la salud mental. Y la polarización en redes sociales nos revela la dificultad que tenemos para dialogar y debatir de forma constructiva. Que preferimos atacar y descalificar al que piensa diferente en lugar de intentar comprender su punto de vista. Por eso el caso Kanyaman nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y comportamientos. A ser más críticos con la información que consumimos. Y a luchar por una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa. Asterisco asterisco en conclusión, un camino largo por recorrer asterisco asterisco. Kanyaman tiene un largo camino por recorrer si quiere recuperar su imagen y la confianza de sus fans. Tendrá que demostrar con hechos y no solo con palabras, que ha aprendido de sus errores y que está comprometido con el respeto y la igualdad. Pero también nosotros como sociedad tenemos un trabajo que hacer. Debemos exigir a nuestros ídolos que sean modelos a seguir. Que utilicen su influencia para promover valores positivos y luchar contra la discriminación. Y sobre todo debemos ser conscientes de que todos cometemos errores y que merecemos una segunda oportunidad. Siempre y cuando estemos dispuestos a reconocer nuestros errores y a aprender de ellos. Y bien, mi gente, ahora sí que llegamos al final de este análisis profundo y sin pelos en la lengua del caso Kanyaman. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse. Cara guiño.